se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. A tarea aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias le damos por la oportunidad de tener la ocasión gloriosa de hablar con usted, Señor, y de estar con vida en este nuevo día, por lo que fue el día que ya se fue. Venga a auxiliarnos, venga a dirigirnos, conduzca, Señor, esta programación como lo ha estado haciendo. Denos sabiduría, ablanda los corazones y haznos perceptivos a su divina voz, que el Espíritu Santo trabaje. Y oh Señor, que el instrumento humano imperfecto, débil, con lenguaje defectuoso y quebrado, no sea preponderante, al contrario, que el poder divino del Divino Espíritu sea el que trabaja en las vidas, y glorificado sea su nombre, Señor, por esa realidad y esas promesas de que estarás con nosotros. Perdona nuestros pecados y venga a auxiliarnos, venga a asistirnos. Nos ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. ¿Qué y quién es la iglesia, hermanos queridos? Cuando escucho a veces hermanos utilizando el término iglesia, me quedo un poquito preocupado porque la verdad que le damos un uso incorrecto a esta terminología. Los hermanos dicen, ya yo no voy a la iglesia, queriendo decir que no se congregan en determinado lugar. Yo me salí de la iglesia, ya yo no estoy en la iglesia. Hermano, si usted no está en la iglesia, debe revisarse, porque todos nosotros debemos estar en la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que todos debemos estar geográficamente ubicados en el mismo sitio o físicamente congregados en el mismo lugar, bajo un techo, en un edificio. El problema radica en que nosotros no sabemos definir qué y quién es la iglesia, y con frecuencia utilizamos de manera equivocada el vocablo o los términos. Vamos a ir a los orígenes y a la etimología de la palabra. La palabra iglesia viene del griego eclesía, se dice eclesía en griego, y es una palabra compuesta de ek, o sea, ex, que quiere decir fuera, y kalek, de donde viene clesía, o se deriva clesía, que quiere decir llamar. Ek, kalek, en griego, eclesía, usando la palabra compuesta, llamar fuera, del griego, o sea, llamar fuera. La eclesía debía llamar fuera a los pecadores, llamarlos fuera del mundo, sacarlos de la cantera del mundo para conectarlo con el Señor. En el griego secular, este término significaba reunión de gentes, tal como, por ejemplo, una asamblea, ya sea política, social, cualquiera situación donde hubiese una organización con algunos fines, era una asamblea eclesía. Y más adelante vino lo que se llamó la Septuaginta, que es la Biblia traducida del hebreo, obviamente el Antiguo Testamento, lo que era para ellos la Biblia, la traducción del Antiguo Testamento a el idioma griego, y se le llamó a esa traducción Septuaginta. Y en la Septuaginta, eclesía se traduce habitualmente o viene de la palabra gahal, que es un término hebreo y quiere decir congregación, reunión o asamblea. Más adelante entonces en el Nuevo Testamento se aplica con frecuencia al cuerpo de personas que creen en Jesús como el Mesías,
que aceptan a Jesús como el Mesías, viven sus enseñanzas y están unidos en una organización creada por Jesús, como lo refiere Mateo capítulo 16, versículo 18, primero a los Corintios capítulo 3, 11, Mateo 28, 19, Romanos 12, 4 y 5 y otras citas más. Después de la ascensión de Jesús, el liderazgo de la asamblea o de la eclesía, de la iglesia, recayó naturalmente sobre los apóstoles, quienes desarrollaron el concepto de la distribución de los dones espirituales como el Espíritu Santo le proveyó mejor hacerlo para edificación del cuerpo de Cristo. Y eso lo podemos mirar en Efesios 4, Romanos 12 y primera a los Corintios 12, tres pasajes muy clásicos de lo que tiene que ver el orden evangélico. El requisito básico para entrar a la iglesia cristiana era, por supuesto, aceptar a Cristo como el Mesías y Señor y Salvador de sus vidas. Con el tiempo, al surgir los movimientos de crecimiento en la iglesia, entonces la iglesia, la comunidad de creyentes se fue cada vez organizando más, pero siempre bajo el concepto de que era un cuerpo más bien que realmente una institución con ribetes seculares, sino un cuerpo de creyentes, y siempre se le dio un uso en el sentido de que era constituido por personas y no una institución como razón social como lo tendríamos hoy lo que son las compañías, y muchísimo menos una edificación o una serie de edificios. El término sinagoga que se usa en el Nuevo Testamento para designar el lugar de culto es empleado 43 veces. El término sinagoga, 43 veces, todas las veces que la Biblia menciona sinagoga en singular, aparece en el Nuevo Testamento. En plural, o sea, el término o la expresión sinagogas con S, aparece 25 veces en la Biblia, 24 de ellas en el Nuevo Testamento y una sola vez, sinagogas en plural, aparece en el Antiguo Testamento, y esa es la cita, el texto de Salmo 74, versículo 8, que menciona la palabra sinagogas. La palabra templo aparece en la Biblia 257 veces, 257 menciones en la Biblia de la palabra templo. La palabra templos en plural aparece 8 veces, 6 en el Antiguo Testamento, 2 en el Nuevo Testamento, particularmente esas dos menciones en el libro Hechos de los Apóstoles. La palabra iglesia aparece 72 veces en la Biblia. Todas las veces que la Biblia menciona la palabra iglesia, las menciona en el Nuevo Testamento. 72 menciones del término o la expresión iglesia, todas en el Nuevo Testamento. De igual manera, iglesias en plural aparece 36 veces en la Biblia, todas otra vez en el Nuevo Testamento. O sea, iglesia o iglesias, singular o plural, todas las menciones aparecen en el Nuevo Testamento. En el libro de Apocalipsis, la palabra iglesia aparece 7 veces y está relacionado con las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Las iglesias que representan los períodos del pueblo de Dios a través de la historia, desde Éfeso, la iglesia de Éfeso, hasta la iglesia de Laodicea. En lo que tiene que ver con la hermana White, los testimonios, ella menciona miles de veces la palabra iglesia. De hecho, el cómputo que tengo aquí es 8.742 veces menciona la palabra iglesia. Quiero reseñar ahora un punto muy básico, y es el siguiente. Todas las veces que la Biblia menciona la palabra iglesia,
se está refiriendo a asamblea, se está refiriendo a individuos, se está refiriendo a personas, se está refiriendo a seres humanos. Ni una sola vez en la Biblia, ya les dije que las menciones son hechas en el Nuevo Testamento, la palabra o el uso de la palabra iglesias se refiere a instituciones y mucho menos a edificios, Todo está conectado con el cuerpo de creyentes. Por lo tanto, la pregunta que da título a el mensaje de esta noche, ¿quién y qué es la iglesia? Podríamos decir que antes de definir qué es iglesia, vamos a determinar qué no es iglesia. Antes de decir qué es, digamos qué no es. Y lo que no es iglesia, mis amados, es edificios. Eso nunca bíblicamente, como lo estamos demostrando, nunca edificios está conectado con el uso de la palabra o el término iglesia. Cuando se habla de edificios, la Biblia emplea templo o emplea sinagoga, que era el lugar de reunión de los judíos guardadores del sábado. Templo sí, sinagoga sí, pero iglesia no. Iglesia es totalmente algo ajeno o diferente, totalmente distinto a edificio o a estructura de edificios. Así es que el cuerpo de creyentes que pertenecen a Cristo, como lo dice 1 Corintios 1:2, como lo dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Bueno, tal vez es bueno que miremos algunos ejemplos, lo estoy mencionando, pero vamos a ver, ¿por qué no miramos entonces algunos ejemplos directamente de la Biblia? Vamos a citar primero a Mateo. ¿Qué les parece? Para ver algunos ejemplos del uso iglesia en la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del sepulcro, no prevalecerán contra ella. Estas son palabras de Cristo. Y aquí Mateo 16, 18 es la primera vez en la Biblia, ya les dije que no aparece el término en el Antiguo Testamento, es la primera vez en el Nuevo Testamento y por ende es la primera vez en las Escrituras que aparece la palabra iglesia. Y Jesús mismo es quien pronuncia la palabra iglesia por primera vez en este versículo de Mateo 16, 18, donde Él está diciendo que Él es la roca sobre la cual se edificará su iglesia, dice Jesús. Otra mención de la palabra iglesia en Mateo es el capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículo 17. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí es una mención otra vez relacionando con personas, porque no puede identificarse a un edificio, porque dice, dilo a la iglesia. Usted no va a hablar con un edificio, no va a hablar con columnas, no va a hablar con paredes, no va a hablar con madera, con puertas, con bancas, con ningún tipo de instrumento o de herramienta o de los utensilios del mobiliario de la iglesia. Así es que el uso es bastante claro y definido en cuanto a que se refiere a los creyentes. Vamos a mirar algunos ejemplos más, ¿qué les parece? En el libro de Hechos, capítulo 20, por ejemplo, Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. Aquí obispos es sinónimo de pastor o de anciano, son palabras intercambiables en el Nuevo Testamento. Así es que ellos debían apacentar a la iglesia que pertenece al Señor de acuerdo a ese texto. En el libro de Efesios también hay una similitud interesante donde se relaciona a Cristo como siendo el dueño de la iglesia, en Efesios capítulo 5, porque el marido es cabeza de la mujer. Estoy leyendo el versículo 23, así como Cristo es
cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga. Así es que, hermanos amados, estos ejemplos muestran el uso que da la Biblia a el término o la expresión iglesia. Obviamente, si la iglesia está fundamentada en Cristo, que es la roca, como hemos visto, y Cristo es la verdad, como Él mismo se autodefinió: yo soy el camino, la verdad y la vida, los pilares de la iglesia, las enseñanzas de la iglesia, también deben ser verdad. Es por ello que primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí es uno de los pocos versículos donde la palabra iglesia se pone como sinónimo de ser casa de Dios, pero el apóstol dice iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Más adelante, en 1 Timoteo 5:16, el apóstol dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia. O sea, cuando el apóstol dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, se está refiriendo a los individuos y a la doctrina que practican y que predican y que deben enseñar los discípulos en esa casa de Dios, porque está conformada por los creyentes, y esa es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Está claro entonces, de acuerdo a las escrituras y la usanza de los términos y los vocablos, que nunca la expresión o el término iglesia estaba relacionada o conectada con una institución en sí, con una organización de corte legal o de naturaleza legal o social, sino más bien estructurada como creyentes bajo la conducción o dirección de Cristo, siendo ministrada por oficiales a quienes el Espíritu Santo había dotado o capacitado con la unción del Espíritu para la edificación de ese cuerpo, como lo dice también Pablo, que somos un cuerpo, y pone el ejemplo de que en un cuerpo tenemos diferentes miembros, pero todos cumplen el fin o el objetivo de producir sanidad, salud y bienestar a ese cuerpo, algunos haciendo la función de ojo, otros de manos, otros de pie, pero todos para trabajar para la edificación, el sostenimiento y el afianzamiento de ese cuerpo. Y eso es precisamente lo que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la comunidad de creyentes o de fieles. Sin embargo, hoy el uso que se le da es totalmente diferente, y en los edificios de nuestras instituciones hoy aparece allí en grande un letrero que dice iglesia, y entonces bajo el término, por ejemplo, iglesia adventista tal. Hermanos amados, eso es totalmente incorrecto. Cuando yo estaba chico, recuerdo que decía el edificio templo adventista, pero de alguna forma se quiere mandar un mensaje subliminal de que la única manera que usted está en la iglesia es si entra a ese edificio. Y eso es precisamente un manejo psicológico que se ha querido hacer, más no bíblico en lo absoluto. Y es lo que estamos mirando aquí con los originales de la palabra, con la usanza del término. ¿Cuántas veces en la Biblia se usa el término iglesia para referirse a un edificio? Sencillamente 0 veces. De todas las veces que se usa la expresión, no aparece ese uso, ese vocablo, no aparece para referirse a un edificio. Pero hoy los hombres sí le ponen el letrero allí y le dicen iglesia, no, templo adventista, templo católico, templo pentecostal, pero templo, hermanos, o sinagoga si son judíos, pero la palabra iglesia no puede referirse a edificio, porque la Biblia sencillamente no lo autoriza, porque la Biblia no le da ese uso. Vamos a mirar entonces cómo utiliza Elena G. de White la palabra iglesia.
ella menciona el término, como hemos dicho miles y miles de veces, pero nunca tampoco contrariando la manera en que la Biblia utiliza la expresión. La iglesia es un cuerpo de creyente que pertenece a Cristo. La iglesia está fundamentada en Cristo, que es y quien es verdad. La iglesia remanente, por ejemplo, antes de entrar a Elena White, veamos un vistazo somero allí a el último segmento, la última fracción de lo que sería el pueblo de Dios o la iglesia de Dios en los últimos días. Y para ello vamos a leer pasajes harto conocidos que ya nosotros pues nos conocemos tal vez hasta de memoria. ¿Qué tal si leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo número 17? El texto que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Ustedes saben el término mujer en el simbolismo profético, lo que significa. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Vamos a explicar breve aquí. El dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, al llenarse de ira, persigue a la mujer. El mismo libro de Apocalipsis dice que esta persecución de la Edad Media duró 1260 años, en los cuales la mujer fue perseguida, hasta que finalmente la tierra abre su boca y absorbe el agua que el dragón había lanzado para ahogar a la mujer, y esa tierra sabemos que es América, el Nuevo Mundo, el continente americano que se abre, y los perseguidos de Europa pues escapan a tierras americanas, y allí entonces cesa la persecución y se establece entonces el protestantismo en América. Pero el texto dice que luego de ser perseguida la mujer, el resto habría de recibir los ataques del enemigo, del dragón. Dice el resto de la descendencia de la mujer, y entonces aparecen ahora las características de esa iglesia final. Los que guardan los mandamientos de Dios, característica número 1, aparece una segunda, y tienen el testimonio de Jesucristo, que de acuerdo a el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10, lo constituye este testimonio de Jesucristo, el don profético, el don de la profecía o el espíritu de la profecía. O sea, la revelación de los profetas a el remanente es otra característica que tiene pues el pueblo final de Dios. Y en Apocalipsis 14:12 aparecen otras características. Ya vimos dos, ¿verdad? Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo tendría esa iglesia final. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, una característica que debemos añadir a las dos primeras, van tres. Los que guardan los mandamientos de Dios está repetida, y la fe de Jesús aparece otra característica nueva. Interesante que mandamientos de Dios y la fe de Jesús es una cláusula gramatical compuesta y unida por la conjunción y, o sea, dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A veces nosotros parafraseamos este versículo y decimos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El texto aquí, ahí aún en original, no presenta el y tienen, sino mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Quiere decir que lo que capacita a un creyente con la posibilidad de guardar los mandamientos de Dios es que tiene la fe de Jesús. Lo está poniendo como si fuera una misma cosa en dos partes, mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, la fe y las obras, la habilitación del poder divino, que es la fe de Jesús, la coraza de justicia, que me permite a mí ser obediente, porque yo per se en mí mismo, en mi naturaleza pecaminosa, no tengo esa posibilidad, pero la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo mi propia gloria, mi suficiencia, y hace por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, darme la capacidad de poder guardar los mandamientos. Por eso está esta cláusula gramatical unida por la conjunción y, los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Eso debe ir intrínsecamente conectado, no podemos separar una cosa con la otra. Así es que aquí se presentan características en estos dos super conocidos versículos de la Biblia, Apocalipsis 12:17 y el 14:12, las características del segmento poblacional último que estaría ocupando la tierra justo antes que Cristo venga. Guardarían los mandamientos de Dios, tendrían espíritu de profecía en su medio, el testimonio de Jesús, los testimonios de los profetas, el pueblo remanente tendría profeta en su medio, y no solamente por decir tenerlo, sino que harían caso a ese profeta siendo obedientes, porque guardan los mandamientos de Dios, y esto implica, por supuesto, ser obedientes a la revelación de Dios a través de sus profetas. Además, la paciencia de los santos. Y yo quiero hacer una observación en cuanto a este término, la paciencia de los santos, que aparece en Apocalipsis 14:12. Aquí la palabra paciencia viene de hupomone, así se escribe en griego la palabra paciencia, pero no es simplemente allí capacidad de esperar, sino hupomone en griego quiere decir perseverancia y resistencia para soportar los embates del diablo, y resistencia o consistencia en el bien hacer o en la obediencia. Eso es lo que quiere decir la palabra paciencia, que tal vez es un poquito diferente a el uso del vocablo como nosotros hoy lo decimos. Bueno, tienes que tener paciencia. Aquí desde el punto de vista bíblico, la paciencia que aparece allí, ya lo dije, que viene del griego hupomone, y quiere decir resistencia y perseverancia en el bien hacer, que obviamente está también conectado con la expresión de guardar los mandamientos de Dios. Así es que tal vez vamos hoy a tener conceptos un poquito diferentes del uso, y vamos a tener más conciencia, propongo y sugiero, hermanos, en el uso del vocablo, porque los hermanos dicen, bueno, ya yo no voy más a la iglesia. Bueno, usted no va más a esa congregación, ya usted tal vez no va más a ese templo, es lo que quiere decir. Fulano de tal no está en la iglesia, y los hermanos a veces dicen, hermano, ¿por qué usted está reuniéndose allí y dejó la iglesia? ¿Por qué usted se salió de la iglesia? No, hermanos amados, la iglesia está compuesta por los creyentes y es columna y baluarte de la verdad. Ay de nosotros el día que dejemos la iglesia como tal, porque está fundamentada en los principios de Cristo. Él la estableció, Él es su dueño, Él es su esposo, Él estableció los principios, y Él a través de su Espíritu nos capacita para el cumplimiento de la misión. Así las cosas, llegamos entonces a las iglesias del Apocalipsis, desde Éfeso hasta la Odisea. Ustedes saben que la sexta iglesia es la de Filadelfia, donde se cierra una puerta que nadie puede abrir y se abre una puerta que nadie puede cerrar. Esto está ubicado en los años 1978, con la caída del Cuerno Pequeño, en el papado, en su primera hegemonía mundial, y está directamente relacionado con el anuncio de que el juicio comenzaría. Y sabemos nosotros que con la predicación de Miller en el año 1831 comenzó a proclamarse el primer mensaje triple angélico de Apocalipsis 14, aquella voz que dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, la mar y las fuentes de las aguas. La predicación de Miller, a la cual se sumaron muchas otras voces. Y precisamente al llegar el 22 de octubre de 1844, esta proclamación se hace efectiva. También he aquí el esposo viene, cuando el Hijo del Hombre, entiéndase Jesús, va hasta donde el anciano de días para recibir el reino, y allí se celebran las bodas y su pueblo por fe le sigue en el lugar santísimo. Eso lo explica muy claro y de una manera muy detallada el conflicto de los siglos. ¿Qué ocurriría allí? Pues precisamente se abre la puerta
del lugar santísimo, aquella que se dice en la iglesia de Filadelfia que estaba a punto de abrirse una puerta que no podría cerrarse, la puerta del lugar santísimo, donde ahora por fe sus creyentes fieles aquí en la tierra le seguimos en el lugar santísimo por fe, mientras Él ministra en la última etapa de la historia humana y en la última etapa ya del plan salvífico, antes que venga a concretar lo que es el plan redentivo con su segunda venida, pues Él tiene que hacer intercesión para efectuar el acto de borrar los pecados de todos aquellos que hayamos aceptado su sacrificio en la cruz. O sea, se hace efectivo el sacrificio de Cristo en la cruz en la medida que aceptamos por fe la intercesión de Cristo, nos apartamos de la vida pecaminosa y aceptamos su gracia y su justicia en lugar nuestro. Allí pues valoramos el sacrificio de la cruz al aceptar a Jesús. Por esa razón Jesús ha muerto por todos, pero no todos serán salvos, porque no todos habrán querido calibrar o valorizar y honrar el sacrificio de Jesús en la cruz, solamente los que le sigan por fe en el lugar santísimo. Y justamente ahí comienza esa etapa interesante de el pueblo de Dios aquí en la tierra, el remanente. Por esa razón, la iglesia Laodicea quiere decir pueblo en juicio o pueblo juzgado. O sea, el periodo durante el cual se estaría desarrollando juicio, los creyentes que entren por fe al lugar santísimo y acepten a Jesús serían calificados con la expresión o el término, o serían parte de la iglesia de la Odisea. Es el tiempo de hacer arreglos, es el tiempo de hacer cambios, es el tiempo de prepararnos para ser nosotros instrumentos en sus manos para dar la última proclama final. ¿Cómo? Aceptando la mercadería del vendedor celestial que ofrece oro afinado en fuego, vestiduras blancas y colirio para tener discernimiento entre el bien y el mal, una gran visión espiritual con la dotación del espíritu y estar en capacidad de ser empoderados por ese refrigerio celestial y entonces dar el fuerte y último clamor, preparando un mundo para el retorno de Cristo y también alertando a la iglesia con la voz de "He aquí, ya llega la hora", que es el fuerte pregón final, equivale a lo que fue el clamor de medianoche que se dio en el verano de 1844. Así es que la iglesia última es la Odisea. No hay, como dicen algunos por allí, una octava iglesia, pero sí, hermanos, lo que existe es lo siguiente: un periodo de depuración durante ese tiempo de 1844 para acá que nos ha llegado hasta ahora. Y aunque no hay una octava iglesia, esa iglesia refinada que acepta o que quiera aceptar la mercadería del mercader celestial, del vendedor celestial, aparece en Apocalipsis capítulo 7. O sea, mientras que la Odisea, la iglesia de la Odisea y sus características aparece en el capítulo 3, más adelante aparece no una octava iglesia, pero sí una iglesia refinada que ha pasado por el fuego, del crisol del fuego, y ha salido limpia y pura. Y entonces en el capítulo 7 aparece el sellamiento de los 144,000. ¿Qué quiere decir? Que como la misma Biblia refiere en ese capítulo, dice que no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. O sea, son de Israel, son del pueblo que fue llamado, son del pueblo que se les dan los oráculos santos para proclamar al mundo, pero finalmente solamente una porción minoritaria de esa gran cantidad de tribus, de los miembros de las tribus, 12 tribus y mucha gente en cada tribu, pero solamente 144,000 son sellados. ¿Qué pasa con el resto? Sencillamente no son parte de ese pueblo final, de esa iglesia final, hermanos, que reciben el refrigerio. O sea, si fuere el número del pueblo de Israel como la arena del mar, incontable, como son las estrellas del cielo, incontable, solamente el remanente sería salvo. Quiere decir, hermanos, que el resto
no constituyen o no constituirán la iglesia final de Dios. Ese remanente que recibe los embates, los ataques del dragón, la simiente de la mujer. Solamente al final un grupo de fieles serán y constituirán la iglesia de Dios. Quiere decir que la profesión en sí no vale de nada. El que mi nombre esté particularmente escrito en un registro o libro o en una computadora donde estén allí calificados los que son parte de esta congregación, eso no me hace a mí salvo, hermanos, porque no se trata, y es lo que quiero enfatizar, de organización o de institución. Aquí se trata de relación, una relación con el Señor vida, que es Jesús, el dueño, el esposo, el jefe, como usted lo quiera poner, de la iglesia, y mi relación con esa persona que me oferta vida es lo que determina que yo sea parte de su pueblo final. Llámesele grupo de santos, redimidos, elegidos, iglesias, remanentes, residuos, pero se trata de relación, no de institución. Tristemente, este pueblo que ha recibido los oráculos santos y la comisión final de ser luz para el mundo, nos hemos encasillado igual que las iglesias populares y la madre de la ramera y el catolicismo, de vender la idea, y tristemente muchos miembros han comprado la idea de que la salvación es a través de mecanismos institucionales. Y si yo no pertenezco a la asociación, y si yo no pertenezco a esta congregación que se llama tal y tiene un letrero grande afuera con un logo que dice Iglesia Adventista, si yo no entro por estas paredes, pues yo no soy salvo. Y hermanos, esa doctrina no es bíblica. La salvación tiene que ver con mi comunión y mi relación con el Señor, teniendo las características bíblicas que hemos leído y extraído directamente de su palabra, y cómo a través de mi relación con Jesús yo formo parte de ese cuerpo místico que es precisamente el pueblo de Dios disperso en todas partes, aunque geográficamente posiblemente divididos, pero unidos en el amor de Cristo, unidos en la doctrina de Cristo y unidos por el Espíritu de Cristo y con las enseñanzas no de hombres, sino de Cristo. No quiere decir que tengamos que estar desorganizados. No, el Señor es organizado. Y vamos a hablar en los próximos minutos acerca de eso. Pero no bajo las instituciones de corte humano, totalmente contaminadas, totalmente adulteradas y completamente ya invadidas por influencias secularizadas, donde la jerarquía totalmente ha perdido la visión y el objetivo y la razón de ser. Y hemos olvidado nuestros orígenes, nuestras raíces, y por ende también nos hemos olvidado de cuál es nuestro mensaje, y como hemos relegado a segundo y tercer plano nuestro mensaje, por supuesto no tenemos ni siquiera idea de cuál es nuestra misión, y estamos divagando y estamos totalmente dando tumbos inciertos con la presentación de mucha parafernalia, de muchas actividades, de mucha pompa, de mucho decir que hacemos y de presentar nuestros logros humanos y edificaciones, y cuántos colegios tenemos, y cuántos edificios, y cuántos alumnos, y cuántas universidades, y cuántos hospitales, y cuántos logros, y cuánto dinero llega, pero nada de eso, hermanos, constituye precisamente mérito alguno para que alguien involucrado en ese sistema con muchas características humanas provea salvación. Los católicos dicen también que solamente a través de la madre iglesia es donde se puede ofertar salvación. No, cuando el Señor levanta a Miller y les presenta la necesidad de que debe darse el mensaje de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, él entendió, por supuesto, el asunto de los cálculos. Nosotros sabemos que se equivocó en cuanto a el evento, pero de ese error nace precisamente el pueblo que debía reunirse alrededor de los oráculos de la verdad y con la revelación divina, que es progresiva y fue aumentando en la medida que ellos buscaron presencia del Señor. El Señor les fue iluminando hasta tener compactada lo que fueron los hitos y son los
hitos del adventismo, los pilares de la fe inmovible que nadie puede mover de ellos ni una clavija. El santuario celestial, como sabemos, la intercesión del Señor en el lugar santísimo que está ahora en vigencia, el juicio preadvenimiento o el juicio investigador, como le llamamos en el argot más adventista, los 10 mandamientos vigentes todos y a los cuales debemos obedecer a través de la justicia de Cristo, el santo sábado, el mandamiento olvidado que debe ser pues restaurado, y nosotros estamos llamados a ser reparadores de portillos, restauradores de calzada, el mensaje del primero, ángel, segundo y tercer ángel, el primero indicando la hora de su juicio, el segundo haciendo un llamado a dejar el mundo, a dejar Babilonia y experimentar un verdadero reavivamiento y reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Ese es el segundo mensaje, hermano. El segundo mensaje es un mensaje de arrepentimiento, de conversión. Dejar Babilonia es dejar el mundo, y yo no puedo proclamar a otros ese mensaje hasta que por vivencia y experiencia personal yo haya tenido esa virtud de identificarme con el Señor para dejar el mundo. Es la virtud habilitadora del Espíritu para dejar el mundo. Así es que el mensaje del segundo ángel es reavivamiento y reforma, es dejar Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Las malas prácticas, las malas actitudes, las doctrinas equivocadas, pero también las prácticas pecaminosas en todas sus manifestaciones. Nada que ver con Babilonia. Dejad lo inmundo, dejad lo impuro, salir de allí, y no toquéis lo inmundo. Ese es el mensaje de salir de Babilonia, que yo primero debo experimentar antes que darlo a los demás. Y ni decir entonces del tercer mensaje, donde se nos llama a la pureza, a la santidad, de poseer el sello de Dios, que es la obediencia a todos los mandamientos, particularmente el Santo Sábado, y además advertir de que lo contrario es identificarnos con el apóstata, aquel que está en el lugar de Dios, el que se hace pasar por Dios, la bestia, hermano, cuidado con la marca de la bestia, y lo espurio, lo que contradice la adoración verdadera, la adoración falsificada, que es lo que el diablo siempre ha querido, desde que estaba allá en los lados del norte, en el Aquilón, queriéndose sentar en el trono de Dios. Siempre ha querido tergiversar la adoración y que esté concentrada o dirigida hacia su persona, porque es egoísta, padre de mentiras desde el principio. Entonces ha distorsionado la adoración, y contra eso precisamente es a lo que debemos alertar al mundo. El mensaje del tercer ángel es una alerta contra la adoración falsificada y un llamado a reconocer a Dios. Por eso están entrelazados, porque el primer mensaje también es un llamado a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Es también un reconocimiento al Dios creador, teniendo al Señor por supremo, por sobre todas las cosas. Y el tercero lo ratifica con la advertencia de no tener nada que ver con lo espurio, con lo falsificado y con la adulteración o alteración y el resquebrajamiento de los mandamientos de Dios, y la osadía de querer cambiar el sábado por el domingo e imponerlo por la fuerza. Y sobre eso, hermanos, es que debemos levantarnos en contra de eso, levantar nuestra voz, no solamente diciendo creemos en el sábado, sino ejemplificando con nuestras vidas que reconocemos a Dios con la correctísima obediencia también al santo sábado. Así es que todo esto está íntimamente relacionado, y les vuelvo a insistir a los hermanos que tratemos de entender que la salvación viene a través de la relación con el Señor, no a través de institución o a través de hombres o manipulación o manejo de hombres o de instituciones. Sinónimos o términos alusivos a la iglesia, a mi pueblo el Señor también le llama mujer, ya sea novia o esposa, como hemos visto en los ejemplos. Le llama los santos, los escogidos, real sacerdocio. El Señor les llama también a su iglesia final judíos, porque a los que son falsos dice que son llamados judíos pero no lo son, o sea, son judíos falsificados. Claro, en el concepto, en el contexto nuestro, somos judíos desde el punto de vista espiritual. También se le llama a la iglesia remanente Israel de Dios. Todo esto es sinónimo del pueblo último y final que el Señor va a tener. Cuando Cristo venga, hermanos, en las nubes del cielo, evento que esperamos que sea muy pronto, ¿verdad? Con la rapidez que van
los acontecimientos proféticos. El Señor no va a tronar desde el cielo y va a decir, ahora vengan los adventistas. No, hermanos, en ninguna parte he leído eso en la Biblia, ni en los libros de las profecías. Dice que la voz de Dios llamará a sus fieles de las tumbas, dice que hará pactos sempiternos con los que honraron a Dios guardando el sábado y muriendo en el mensaje del tercer ángel, y tendrán el privilegio de resucitar en una resurrección especial para oír ese pacto sempiterno, y el Señor entonces volverá a tronar y anunciará el día y la hora de su venida, y dice que entonces los justos clamarán con voz de júbilo y dirán amén, aleluya, cada vez que resuenan sus palabras. Allí está descrito una serie, un serial de sucesos bien dramáticos, hermosos por demás, aunque también vamos a decir de una manera hasta temerario por algún momento, porque los fenómenos de la naturaleza será algo grandioso, es el hacedor del universo descendiendo con sus miríades de ángeles, y ocurren eventos cataclismáticos, pero a todos ellos, hermanos, el pueblo de Dios, aunque por un momento viene nuestra humanidad, el Señor nos conforta con sus palabras, y nosotros sabemos que ese es nuestro Dios al cual hemos esperado, y Él nos salvará. Mientras tanto, la sinagoga de Satanás estará adorando a los pies de los fieles, y sabrán ellos que Él nos ha amado. Así es que se trata aquí de que el Señor se va a identificar con un pueblo fiel. ¿Y dónde está la mayoría hoy de los verdaderos hijos de Dios? De acuerdo al libro del conflicto de los siglos, están en las iglesias que hoy conforman Babilonia. Y esos serán, hermanos, pueblo de Dios, porque aceptarán el llamado último, cuando ese cuarto ángel, que es el refrigerio de la presencia del Señor. Saben que el cuarto ángel es el mismo mensaje del segundo ángel, pero dado ya con el poder de la lluvia tardía. O sea, ya habrá caído el Espíritu Santo, la lluvia tardía, sobre los fieles, sobre los que estarán dando el último mensaje de amonestación, y habrá un poder singular y particular. Por eso es que dice, la tierra fue alumbrada. Hermanos, eso no lo puede hacer un poder humano. Ningún método organizativo, ninguna institución, ningún ministerio puede crear un impacto, un choque tan poderoso que todos los rincones del planeta Tierra de alguna forma se enteren de qué es lo que están diciendo esa gente. Eso puede ser logrado solamente con la acción sobrenatural de el poder del Espíritu Santo, y eso va a ocurrir. Y allí, hermanos, van a estar también aquellos que habrán escuchado en la 11ª hora este mensaje, tal vez por primera vez. Por eso dice que la puerta estará abierta todavía un poquito más para los de afuera, después que recibamos los israelitas, los 144,000, el Espíritu Santo, ya se cierra para los que no quisieron entrar. Ahí inmediatamente, hermanos, ese es minúsculo porcentaje, la gran mayoría del adventismo pues queda totalmente fuera de los que profesan, debo decir, porque adventistas del séptimo día seremos hasta el final, porque estaremos con la esperanza del advenimiento y tendremos como bandera el santo sábado, ese mandamiento pisoteado. Así es que adventistas del séptimo día sí, pero no desde el punto de vista conceptual de sistema como hoy está concebido. Y vamos a leer algunas citas en ese sentido. Por ejemplo, ustedes saben esta clásica cita de Hechos de los Apóstoles, página número 13, dice, la iglesia es la fortaleza de Dios. Miren la definición ahora de Elena White de lo que es iglesia, para que ustedes vean que tampoco es templo, y ni organización, ni asociación, ni unión. Esos fueron mecanismos, hago un alto aquí, mecanismos creados cuando comenzaron a sumarse los fieles a mediados del siglo XIX, cuando la institución, o sea, los hermanos comenzaron a crecer en número, y hubo necesidad de institucionalizar algunas áreas para hacer factible el cumplimiento de la misión. O sea, asociación, división, departamento de aquí, que de aquello, es la forma para viabilizar, para hacer más posible el cumplimiento de la misión o de la encomienda. Pero el Señor no viene a buscar división interamericana, ni norteamericana, ni unión del Pacífico, ni unión del Atlántico, ni un colegio, ni universidad. Viene a buscar gente fieles, que se hayan identificado con Él. Y esas instituciones debieran estar allí para cumplir esa misión. Ahora, hermanos, si esas instituciones son infieles, sencillamente el Señor la descarta, porque el Señor no trabaja con organizaciones que tienen muchísima factura humana e imposición humana.
y que no se dejan guiar por Dios. Así es que sencillamente el Señor las descarta. Vuelvo a la cita. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a aquel que la ha comprado a la humanidad con la sangre de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Repito esa línea. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Tal vez usted no conoce todas las almas fieles. Es una iglesia tal vez invisible que solamente el Espíritu ve. Pueden estar en Asia, pueden estar en Pakistán, pueden estar en África, en Oceanía, en lo más distante. Pero son almas fieles y Dios las considera su iglesia o parte de ella. En todo tiempo el Señor ha tenido sus atalayas que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Aquí está otra característica, hermanos, de cómo se va a comportar esa iglesia. Testimonio fiel en cualquier generación que hayan vivido el testimonio de la verdad en su generación. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban su labor. O sea que una de las actividades de la iglesia de fieles, que son los fieles a través de la historia, es que siempre han dado un testimonio en la generación en la cual han vivido, un mensaje de amonestación, y obviamente no han sido bien recibidos porque por naturaleza, por nuestra carnalidad, al ser humano no les gusta que le señalen sus errores o sus equivocaciones. Y eso es una actitud muy clásica, inclusive que se puede percibir o mirar en la iglesia de la Odisea. No me diga que estoy mal, yo estoy bien, y usted lo que me está diciendo es que yo soy ciego, miserable, pobre, cuitado, desnudo, y para nada. Y no lo cree, y dice el texto que ni siquiera lo sabe, y no sabe que está así, porque rechaza su propia condición, y por ende rechaza también la amonestación. Por eso el zarandeo constituirá en el rechazo al mensaje del testigo fiel, porque no quiere mensaje de amonestación. Inmediatamente dicen, está atacando la iglesia, está contradiciendo, está trayendo disensión, eso no edifica, no diga eso, usted se esté tranquilo, esté en la niña de Dios, esté en la niña de sus ojos, está esculpida en sus manos, y para nada, no me toque nada de esto, déjame en esta condición. Hermanos, clásico comportamiento laodicense. Miren esta otra, Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, no piense usted que el ritual o las doctrinas, la liturgia, debo decir, de la gran catedral de San Pedro o de las basílicas constituye una iglesia. No, la iglesia de Dios, dice aquí, la iglesia que Dios posee no es una gran catedral, pero tampoco la iglesia oficial establecida de ninguna denominación, hermano, ni la que está en Maryland, allí donde está la GC, la General Conference, la Conferencia General, ni la que preside los pentecostales, ni donde esté la sede de los testigos, ni donde esté la sede de los bautistas. No es iglesia oficial establecida, tampoco las diversas denominaciones, ¿cómo? Ni la católica, ni la adventista, ni la iglesia oficial adventista, pero tampoco las diversas denominaciones. Así mismo, hermano, nada de eso es iglesia, sino, continúa la cita, el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Ahí está. Primero vimos definición de la Biblia. Estructura no de edificios, sino columna y baluarte de la verdad. Vimos que eran los que salían verdaderamente vencedores con los mandamientos de Dios, la fe de Jesús, el testimonio de Jesucristo, la paciencia o perseverancia de los santos, y aquí los ratifica Elena White diciendo, no es ni catedral, no es ni iglesia oficial establecida, no son las denominaciones, es el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, no tienen que ser muchos, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté, continúa la cita, aún entre unos pocos humildes, no tienen que ser ricos, ni tienen que ser muchos, ni tienen que ser ricos. Esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. Hermanos, lo que determina qué es iglesia es que Jesús esté en su medio, que Jesús no la haya abandonado.
Ustedes recuerdan aquel incidente que está en el libro de Juan, creo que en el capítulo 11, donde el muchacho ciego lo expulsaron. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Y los padres no querían hablar ni dar muchos detalles de quién le había sanado, dice el texto del Evangelio, porque temían ser echados de la iglesia, lo iban a sacar, lo iban a borrar de la iglesia. Si decían, este Jesús fue que lo sanó, eso iba a ser un testimonio que no les convenía al alto liderazgo judío de la época. Y por lo tanto los padres dijeron, pregúntenle a él, ese muchacho es grande y sabe hablar. Y dice la palabra que sacaron al muchacho del templo y allá afuera lo encontró Jesús. Y conversando con él, la Biblia entonces establece que allí verdaderamente recibió la presencia de el Divino Espíritu. Allí este muchacho fue movido a conversión. ¿Y saben, hermanos, dónde ocurrió? Frente estaba la sinagoga. Allá estaban adorando. ¿Saben qué día era? Era sábado. Pero ¿saben dónde había iglesia? Allá en la calle. ¿Y qué pasaba dentro de la sinagoga? Que estaba la gran multitud y seguramente estaban entonando sus himnos, seguramente estaban leyendo el rollo de alguno de los profetas. ¿Qué pasaba? Que la presencia del alto y sublime estaba allí en la calle, en una iglesia de Jesús y otro feligrés. ¿Dónde realmente había iglesia? Donde estaba la presencia de Jesús. Así es que por eso es que dice la cita aquí, que la presencia del alto y sublime es lo que determina qué cosa es iglesia. Donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside. Lo que les estoy diciendo, ya sea en un lugar desolado de la tierra, puede ser en el campo, en el desierto, en la ciudad y aún encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero su sufrimiento, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios no debería sacudir, ni lo harán. Al alma firme que confía plenamente en Dios no lo harán sucumbir. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificados sólidamente, hermanos, y esos son los creyentes que conforman la iglesia. Ni la tempestad, ni la tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas estarán arraigados a la roca eterna. Eso es una carta de Elena White del 28 de octubre de 1886. ¿Está usted en la roca? ¿Está afianzado en los principios de la verdad? ¿Está aferrado a los dogmas? ¿Está verdaderamente cimentado en los hitos y en los principios? Entonces usted está en la iglesia. No, que me borraron de un libro, entonces no me dejan entrar al templo, hermano. Si usted está aferrado a Jesús, a la roca eterna, a los principios de la verdad, usted está en la iglesia. No me diga que usted no va a la iglesia, que usted no está en la iglesia. Yo voy a la iglesia todos los sábados. Yo voy a la iglesia 52 sábados al año. ¿Y dónde? A veces debajo de un árbol, a veces estamos en el campo, a veces estamos sentados en madera, a veces estamos en un congreso, a veces estamos en un campamento, a veces estamos en un retiro, y a veces estoy en la sala, de mi casa, y a veces estoy en el campito, pero todas las veces estoy en la iglesia, todas las veces. No me diga que ya usted no va a la iglesia, hermano. Usted no irá al templo. Usted no se congrega en un lugar determinado. Pero si usted sigue al alto y sublime, si usted está reunido con otro más y ya son dos, si usted busca presencia de Dios, si está anclado en los hitos, si usted persigue los principios divinos para pedir dirección al Señor, para ayudarle, para que Él le ayude a obedecer, hermanos, usted está en la iglesia cada sábado. Miren, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que habría de realizarse una reforma entre los adventistas del séptimo día. Ustedes saben esa cita, ¿verdad? Mensaje selecto. Y miren las reformas que querían hacer. Que se renunciara a las doctrinas que estaban en pie como las columnas de nuestra fe y que había que comenzar un proceso de reorganización. El liderazgo en los años 1890, unos 50 años después de 1844, vendría a ser ¿cuánto? En 1894, ¿verdad? 50 años después. El liderazgo de la Conferencia General quiso reestructurar y quitar los hitos, no a la predicación del mensaje de los tres ángeles, y miren lo que dice Elena White que querían hacer.
esta reforma, no una reforma de las vidas, sino una reforma de la estructura, una reforma del contenido del mensaje, de las verdades adventistas, querían echarla por tierra. Elena White, en una visión del Señor, dijo, hazle frente a eso, es como un iceberg, como un témpano, y el Espíritu Santo vino sobre ella y le dijo, hazle frente, y ella le hizo frente, y entonces escribe esto, dice, se quiere hacer una reforma de lo que son nuestros principios. ¿Y en qué consiste eso? Bueno, en echar por tierra las columnas de nuestra fe. Y si se hace eso, ¿qué vendría? ¿Qué resultaría de esta reforma? ¿Qué resultaría? Dice ella, lo que va a ocurrir, o lo que podría ocurrir si se hace esta reforma de los pilares de la fe, que los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartadas. Sería cambiada nuestra religión, hermanos, y hoy se quiere hacer todo esto que estamos leyendo. Los principios fundamentales que han sostenido la obra en estos últimos 50 años, de 1844 hasta finales de 1890, serían considerados como error. O sea, el mensaje de los tres ángeles, el santuario, el juicio investigador, la no inmortalidad del alma, se consideraría que todo eso es error. Se establecería una nueva organización, atención, se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación, libros, hermanos, apoyando conceptos totalmente papales, mundanos, libros que rompen todo lo que es el esquema de nuestra verdadera doctrina pura. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual basado en ¿qué? En que usted tiene máster, tiene maestría, tiene bachelor, tiene doctorado, tiene PhD, tiene mucho conocimiento educativo, filosófico, histórico, pero tendría poco de Cristo. Los fundadores de este sistema, continúa la cita, irían a las ciudades y harían una obra maravillosa ahí en la ciudad. Por supuesto, se tendría muy poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino de este nuevo movimiento. ¿Por qué? Porque al ser ellos los líderes, callarían las bocas de todos, bajarían línea, bajarían raya, y este no, este me lo quita, este lo defraterniza, este no entra, y no permitirían que nadie, hermano, los tocara, y al que los toque, pues le echarían arriba pues todo lo que se llama los sistemas opresivos. Los dirigentes vivan a enseñar, mire que son los dirigentes, que la virtud es mejor que el vicio. Sí, hay que ser buena gente, hay que portarse bien, pero como han puesto a Dios de lado, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. El fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Sobre qué cosa debe estar nuestro fundamento? Sobre la roca, ¿verdad? Porque una casa sentada sobre la roca permanece, pero sobre la arena, por más institución que haya, por más millones que tengan, por más universidades, hospitales, estructura, ministros y obreros devengando salarios y dándose la vida pomposa de los mundanos, hermanos, si no está cimentado en la roca, la estructura de este sistema va a ser barrido, dice aquí Mensajes Selectos, tomo 1, página 238. Entonces, la cita termina con una pregunta: ¿quién tiene autoridad para comenzar un movimiento así? ¿Quién tiene autoridad para hacer esto? Ustedes saben qué estaba pasando. Esta cita la hermana Juan la hace al final ya del siglo XIX, como les digo, en 1894, porque ocurre que había un señor llamado John Harvey Kellogg que era muy influyente, de las personas más connotadas, un científico no solamente reconocido dentro del adventismo, sino una personalidad a nivel histórica, social, en la vida de los Estados Unidos, con trascendencia inclusive internacional, y era muy allegado a Elena White y era adventista del séptimo día. Este hombre convenció a una parte importante de la dirigencia de la Conferencia General en Battle Creek para hacer cambios dramáticos, introduciendo inclusive el espiritismo en la iglesia. Escribió un libro famosísimo llamado El Living Temple, el templo viviente, con conceptos de panteísmo, o sea, prácticamente inmortalidad del alma, de una manera terrible, y esto conmovió los cimientos. Se olvidó mensaje del tercer ángel, se olvidó visión en que Cristo vendría pronto, y esto absorbió la mentalidad de la alta dirigencia. ¿Saben entonces qué hizo Elena White en el 1905, hermanos?
Miren lo que escribió Elena White. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. ¿Saben a quién le escribió esta cita Elena White en 1905? A la Conferencia General. A Quick. ¿Sabe qué se está haciendo ahora? Que cada vez que hay un ministerio que está predicando el mensaje y de alguna forma está concitando atención de los hermanos, sacan esta cita fuera de contexto, mal explicada, y le dicen, hermanos, Elena White dijo que no podemos ahora entrar a ninguna nueva organización, y ese grupo, ese ministerio es una nueva organización. No podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Qué mal uso de los testimonios, qué fuera de contexto. Y los hermanos que no leen, que no saben que está totalmente mal usado, entienden que se les está aplicando a ellos. Es una cita dirigida a la alta dirigencia, a la conferencia general, que estaban haciendo una nueva organización, quitando los pilares, quitando los hitos, quitando santuarios, quitando no inmortalidad del alma, el estado de los muertos, diciendo que había inmortalidad del alma, quitando el santuario celestial, la intercesión de Jesús, y por ende conmoviendo los cimientos mismos de los 10 mandamientos, y nada que ver con el primero, segundo y tercer mensaje. Quitar eso, hermanos, esa es la esencia, el ADN del adventismo. Si usted quita eso, es una nueva organización. Y Elena White dice, ahora no podemos entrar en esa nueva organización que están haciendo estos dirigentes. Eso sería apostatar de la verdad. Tristemente, hoy se le está aplicando eso a la gente que quiere estar en el lugar santísimo, siguiendo a Jesús por fe, y hay una distorsión total y completa de la aplicación de esa cita, cuando realmente es a la Conferencia General a quien le están diciendo que no entre en una nueva organización, quitando los hitos que en los últimos 50 años habían establecido el movimiento adventista como pueblo remanente de Dios. Así es que esa aclaración que conste. Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro especial para Él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca perfectamente unida en el Espíritu, y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiempo. ¿Saben, hermanos, a quién le dijo eso? A John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg nació el 26 de febrero de 1852, murió el 14 de diciembre de 1943. O sea, sobrevivió Elena White, que murió en el 1915, casi 20 años. Pero también fue una figura prominente antes por supuesto, del que entráramos en el siglo XX. Y este hombre constituyó una influencia tan poderosa que Elena White le llamó a esto la apostasía alfa, y dijo, y esto se va a repetir, y veo que vendrá la apostasía omega de naturaleza asombrosísima, justo antes que Cristo venga. ¿Y en qué consistió la apostasía alfa, hermanos? En remover los pilares, en remover los principios, en querer hacer una nueva institución. Hoy se le quiere llamar al movimiento adventista corporación, o se le quiere, no, lo instituyeron en pactos, en tratos, en contratos, en avenencia, en maridaje con el sistema político, social, económico, a los fines de tener ventaja, casándose con el mundo. Y como le cambiaron el nombre al movimiento adventista por Sistema Enterprise Corporación, también tuvieron que cambiar el logo, porque cuando alguien compra una compañía, inmediatamente también, no solamente le cambia el nombre, sino también el logo que lo identifica, y eso también fue parte del cambio. Pero también la doctrina misma, lo que tiene que ver con los hitos. Por eso ya el pacto de no proselitismo, de no predicar el evangelio claro, definido, distintivo, porque no, esta es una nueva organización, y hacemos libros para respaldarlo, a manera de folletos, a manera de matinales, a manera de los grandes escritores, para que la gente consuma eso y de alguna forma comience a creer lo que nosotros creemos. Así es que los adventistas de 25 años para acá han comido, hermanos, mucha comida adulterada, contraria al principio del adventismo histórico de los pioneros que tenían todo eso claro. Al morir los pioneros, al morir Elena White, vino toda esta debacle, influenciado muchísimo por Kellogg, por su doctrina, y luego las herejías que se continuaron sumando, hasta que hoy tenemos un movimiento que más responde a los postulados de los hombres, de los gobiernos, del papado, de acuerdos y demás, y el Señor en su misericordia, esperando con paciencia a que haya
una reacción. Y nosotros sabemos, sin embargo, que Apocalipsis dice el destino final de un pueblo que finalmente ha preferido que Cristo se mantenga fuera tocando la puerta y que no le abren la puerta. Eventualmente Cristo se va a retirar, pero con una consecuencia muy, muy negativa. Así es que quiero leer también esta cita acá. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independiente de cualquier organización religiosa. El Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. Es una cita que se le atribuye también a los ministerios, al decir, mire, dice aquí que algunos piensan que van a ser independientes en la última etapa de la historia, pero no vamos a ser independientes de toda organización religiosa. Habrá siempre una organización, sí la habrá, pero no la organización dirigida por ustedes, hermanos amados. ¿Saben por qué? Por los altos dirigentes infieles, por la razón de que la cita de Joya y los Testimonios, tomo 3, del año 1909, debe ir concomitantemente con la explicación que Elena White, donde ella dice, permítame decirle que en la última etapa final de la obra, el Señor actuará en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Hermanos, contraria a los esquemas, a la planificación de oficinas, de corporaciones. El Señor actuará diferente. Habrá entre nosotros personas que siempre van a querer controlar la obra de Dios y dictar los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero. Miren, el ángel que se une al tercero, o sea, el Espíritu Santo, que es el refrigerio de la presencia de Dios, que se une al tercer ángel para dar el fuerte pregón, va a dirigir la obra en todo el mundo para que el mensaje haya de ser comunicado. Y entonces miren cómo termina la cita. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él, Dios, está tomando las riendas en sus propias manos. Yo digo gloria a Dios, hermanos. Dios tomará el control en sus propias manos. Recuerden la cita de Mensaje Selecto, que la estructura sería barrida. Ahora dice, Dios tomará el control en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Testimonio para los ministros, página 300. Cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, hermanos, mientras venga la gran crisis final, ¿saben lo que va a pasar? Que deseo deciros que no habrá obra en la línea ministerial, sino la obra médico-misionera. Quiere decir, hermanos, que el Señor, debido a el gran sufrimiento que habrá en el mundo, antes que se termine la gracia, permitirá que los hombres sencillos en la obra médico-misionera abran el camino y bajo la conducción del Espíritu Santo, no disgregados en átomos independientes, porque no lo seremos, conectados bajo la unción o por la unción del Espíritu Santo y bajo la dirección de Dios como el jefe, el dueño de la iglesia, Él tomando las riendas y barriendo la estructura, estos humildes hombres avanzarán y la obra ministerial, en toda línea ministerial, va a ser quitada. No habrá obra de esa naturaleza, sino obra médica misionera. Consejos sobre salud, página 533 del año 1901. En la última obra solemne, la inspiración dice, se ocuparán pocos hombres grandes. Ellos son orgullosos, independientes de Dios y el Señor no puede usarlos. Estoy leyendo directamente, Elena White. Dios tiene fieles siervos que en el tiempo del zarandeo y de prueba aparecerán en escena. Son hombres preciosos, ahora escondidos, pero no han doblado la rodilla a Baal. No han tenido la luz que ha estado brillando en concentrados raudales sobre vosotros. Puede ser que bajo un exterior tosco, poco atractivo, no refinado, sí, hermano, porque no estudiaron en Andrews, no estudiaron en Moscú, no estudiaron en Walla Walla, no estudiaron en la sierra, y por lo tanto posiblemente luzcan un poco tosco, no se ve ese brillo,
pero tienen la unción del Espíritu y tienen el brillo genuino de un carácter cristiano, porque de día miramos al cielo y no vemos estrellas, aunque están ahí fijas en el firmamento, el ojo no puede distinguirlas, pero de noche contemplamos sin embargo su brillo genuino. Cuando vengan las tinieblas en este mundo, cuando se apriete la cosa, entonces esos humildes siervos, Dios los dotará con su Espíritu para abatir la grandeza de los hombres, la ciencia, la espectacularidad de los títulos y el rembumbante devenir de los hombres que se presean de tener mucha instrucción académica, y Dios utilizará a los humildes como lo ha hecho a través de los tiempos para que se sepa que Él es Dios, para que se sepa que Él reina, porque nadie puede tomar su gloria. Y no está distante el tiempo en que sobrevendrá la prueba a toda alma. En ese tiempo el oro será separado de la escoria en la iglesia. La verdadera piedad se distinguirá claramente de la apariencia y del oropel, y más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas como una nube. El tamo será llevado por el viento, aun en lugares donde hemos visto solo rico trigo. Todos los que llevan los ornamentos del santuario, los que se visten con ropaje de sacerdote, ministros, pero que no están vestidos de la justicia de Cristo, van a aparecer en la vergüenza de su desnudez. Testimonios tomo 5, páginas 80 y 81, porque cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea removida y sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se consideran sinceros prestarán atención a espíritus seductores, se tornarán desleales y van a traicionar los cometidos sagrados, llegarán a ser maestros del mal y nuestros más encarnizados perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, y se cita Hechos 20:30. Sí, hermanos, muy pronto se sabrá quién es la iglesia. Ahora hay división, no, que si la corporación, que no corporación, que los ministerios, que la verdad presente, que la iglesia somos nosotros, que son ellos, que son ustedes, que no son, que sí son. Hermanos, la crisis va a dividir y dentro de poquito se va a saber, Dios a esto los ha amado. Entonces todo el mundo se dará cuenta quién está de parte de Dios. Cuando venga la gran crisis se acabará la contienda de quién es pueblo, de quién es iglesia, y se entenderá entonces que no se trata de institución, se entenderá entonces que no se trata de títulos, se entenderá entonces que no se trata de grandes edificios, se entenderá entonces que no se trata de quién tenía más dinero y quién tenía las arcas abultadas en los bancos. Se entenderá entonces que no se trata de quién tenía más carros y más aviones y más recursos y quién podía reunir más cantidad de personas y quién tenía más influencia entre los políticos o entre las otras religiones. Se entenderá entonces que la manada pequeña que sirve a Dios, se entenderá entonces que los fieles que han hecho con el Señor pacto con sacrificio, se entenderá entonces que los iletrados, se entenderá entonces que los sencillos hombres y mujeres que han dejado el arado, que han dejado sus profesiones, que han dejado todas sus comodidades para servir al Señor, Dios se ha placido en darle su aprobación, y eso todo el planeta entero va a entender que eso constituyen la iglesia de Dios remanente de la última etapa de la historia. Entonces sí, hermanos, se echará de ver quién sirve a Dios y quién no le sirve. El último llamado se está haciendo a un pueblo renuente a abrirle al mercader celestial. Cristo está ofertando oro, pero sinceramente es una lástima que no se quiera aceptar al mercader celestial. Ustedes recuerdan cuando el Señor hizo la oración por los judíos: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallinita junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste. El Israel antiguo se sentían establecidos en una falsa seguridad. Después de todo, decían ellos, tenemos la Torá, tenemos los escritos inspirados, tenemos a todos los profetas, tenemos al Sanedrín, tenemos al templo, tenemos a los eruditos, tenemos a los que interpretan las leyes, ¿verdad? Los fariseos, tenemos a todo este cuadro de hombres sabios, y por si todo esto fuera poco, tenemos al padre de la nación Abraham y a Moisés por profeta. Demasiadas razones para sentirse orgullosos. Hoy el testigo fiel con voz suplicante está llamando tal vez
tal vez por última vez, y está ofertando su mercadería celestial. Pero de nuevo este pueblo que se jacta de gran luz rechaza la invitación. Por eso viene la cita de la inspiración que dice: por tanto te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, adventista del séptimo día, que has tenido gran luz y que eres levantado hasta el cielo en materia de privilegios, hasta el sepulcro, hasta el ave serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Review Herald, agosto 1, 1893. Termino diciendo que la iglesia se encuentra en gran y profundo estado laodicense. La presencia de Dios no está en su medio. La Odisea no triunfará, hermanos queridos, el remanente sí triunfará. La Odisea será vomitada, y cuando eso ocurra, cuando la Odisea sea vomitada, cuando su último día de oportunidad llegue y viene pronto, formará parte de la sinagoga de Satanás. La iglesia de Dios, sin embargo, no es perseguidora. La iglesia de Dios no persigue. A la iglesia de Dios la persiguen, es perseguida. Una iglesia que persigue no puede ser iglesia de Dios, porque la iglesia de Dios no persigue. Hoy la iglesia débil, acusada de causar disensiones, de turbar al gobierno de los Acabs. ¿Recuerdan? Acab, ¿eres tú el que turbas a Israel?, le dijo Elías. Hoy, hermanos, se nos acusa también de turbar, de crear situaciones. Y los Acab modernos están diciendo que somos los problemáticos. Los propios hermanos nuestros serán los enemigos más peligrosos, porque tenemos más que temer de los enemigos dentro de los muros de Sión que de los allá paganos y de los infieles y de los jesuitas y de los mundanos. Más peligro hay dentro de los muros de Sión, porque aquí están verdaderamente los Judas traicioneros que conocen nuestras creencias y son los que nos traicionarán. Estos últimos, los fieles, serán acusados de sediciosos, de fanáticos, ya se está haciendo, de locos, de separatistas, de sensacionalistas, de practicantes de pecado, disidentes, satánicos, tal y como se hizo con Jesús. Nuestra respuesta debe ser en todo momento: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Alístate, amigo y hermano, para que pertenezcas al rebaño de Dios. No será posiblemente este rebaño el más numeroso. No parecerá que podrá subsistir. Parece que vamos a ser destruidos. Somos los más pobres, los despreciados, pero estando de parte del Cordero y siguiéndole por donde quiera que Él va, la victoria estará segura. Y después de la batalla, como cantamos tantas veces en el Congreso reciente, después de la batalla Dios coronará, Dios nos coronará más allá, en aquella santación. Después de la batalla Dios nos coronará, fieles hasta el fin. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. No es tiempo de flaquear. Santidad a Jehová, ese debe ser el blanco. Pureza y obediencia, como son las características del remanente, y victoria sobre el pecado es la consigna. Que Dios bendiga a su iglesia, que Dios bendiga a su verdadera iglesia. Maranata, Cristo ya viene. Y ahora, Señor de la gloria, te damos gracias, honra y honor. Te damos la honra y todo el honor, porque nosotros no merecemos tantas bendiciones que nos das. Y nos das tu palabra, y nos las explicas, y nos das los testimonios. Y vienes a nuestras vidas, Señor, para estar junto a nosotros y decir: hijo, yo te amo. Quiero purificar tu vida y quiero darte un carácter semejante al de Cristo. Gracias, Señor, porque tienes ese deseo más que nosotros mismos. Pedimos perdón por nuestras faltas. Y ahora queremos que las imperfecciones de este mensaje sean, Señor, corregidas por ti, y que de alguna forma tu Espíritu Santo venga a las vidas de cada uno para clarificar los conceptos, y entendamos que si estamos de parte de la justicia, cumpliendo tu palabra, somos de la iglesia, somos de remanente. Que nadie nos aparte de ti, Señor, ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni amenaza de muerte siquiera, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias por escucharnos. Danos ahora, oh Padre, su divina bendición en esta noche, en todo el día, y a todos aquellos que van a escuchar este mensaje a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, que seamos del remanente que elevará sus brazos al cielo para decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará.
Gracias, Señor, por darnos la oportunidad y el grande privilegio de ser parte del grupo de los redimidos, de ser parte de la iglesia final en esta tierra. A usted, Señor, sea el honor, la alabanza y la gloria, ahora y siempre. Amén. Amén, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.